Ahora vamos a volver al capítulo 18, y vamos a coger unos temas más antes de terminar ya esta serie, y habremos ido por todo el Evangelio de Juan, viendo cómo Jesús trató con las diferentes personas. El tema de hoy es un poquito diferente, incluso estuve dándole vueltas si tocarlo o saltar esta porción. Al final dije, no, está ahí, vamos a verlo, porque hemos visto cómo Jesús trató con tantas personas, diferentes personas, con incrédulos, con creyentes alejados, con creyentes, o sea, de toda clase, ¿no? Y últimamente estuvimos con el caso de Pedro y cómo Jesús restauró a Pedro después de que él había cometido esa falta tan grande que era negar al Señor Jesucristo. Ahora, nos acercamos entonces al capítulo 18 y entramos en lo que es el arresto de Jesús. ¿Os acordáis que fue en el arresto de Jesús cuando Pedro negó a Cristo? Y empezamos a ver eso, dejamos a un lado lo del arresto y fuimos viéndole a Pedro. Pero vamos a coger ahora el momento en que Jesús es arrestado. ¿Os acordáis que Pedro coge la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote, al siervo del sumo sacerdote y todo eso en el huerto? Bien, entonces vamos a arrancar en Juan 18, 12. Y hoy vamos a ver a Jesús pone ahí un poco difícil de ver, pero Jesús con los sacerdotes. Y lo que quiero hacer es mirar cómo Jesús trató o manejó la situación con autoridades religiosas hipócritas, malas. Y vamos a ver que es algo bastante común. A lo largo de la historia ha sido muy común. Que los creyentes en Cristo han sufrido barbaridades a manos de religiosos, donde fuera. Comentaremos gracias Jason, alguna cosa comentaremos, pero yo a lo largo de mi vida he leído diferentes libros y escuchado, hay programas, hay páginas web, ahora mismo hay programas de radio, hay documentales de lugares por todo el planeta en el siglo XXI, donde creyentes como tú y yo, que nada más quieren amar al Señor, adorarle y dar a conocer el Evangelio, están siendo brutalmente atacados y perseguidos por su fe. Y muchas veces las autoridades que les están persiguiendo no son políticas necesariamente, sino son las autoridades religiosas, desde religiones grandes hasta brujos en un pueblo, en una aldea remota de algún país, digamos, llamémoslo de tercer mundo o primitivo, donde es el brujo el que manda, él es el que tiene control sobre la gente con miedo siempre, casi siempre es con un miedo, le instituyen un reino de terror, puede ser en un pueblo de 200 personas, como puede ser una tribu de varios miles, puede estar en Asia, puede estar en Sudamérica, puede estar en Asia de lejano, África, donde sea, y ahí tienen un control férreo sobre la gente, y realmente es autoridad religiosa la que cuando llega el Evangelio, cualquier persona cristiana, ¿cómo les dan? No he tomado el tiempo de coger un montón de ejemplos, pero hay montones hoy día de nuestros hermanos en Cristo sufriendo persecución de la religión. Alguien me estuvo hablando, creo que era Pedro, el que enseñó la primera sesión, me estuvo hablando de un hermano en USA que ha sacado una serie entera de documentales donde él se mete en un lugar muy remoto donde la gente donde no sale nunca en los periódicos ni en los medios de comunicación,
Y él en su documental enseña cómo los creyentes están viviendo, floreciendo, aceptando al Señor, las iglesias están creciendo, pero con tremenda persecución. Y es muchas veces de las autoridades religiosas. Entonces, será por eso que el Señor Jesucristo nos muestra que Él también sufrió esa persecución. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo obró? ¿Qué actitud tuvo? Nosotros en este momento, aquí, no tenemos esa persecución. Por lo menos no es abierta y física para nada. Vivimos en una sociedad tolerante con todo, desgraciadamente tolerante con el mal también, pero tolerante con la religión en general, y tenemos libertad de expresión y tenemos permiso de tener este culto, y nosotros y muchas otras iglesias por todo el país, el continente, ¿no? Pero no es así en muchísimas partes del mundo. Hay muchos lugares, incluso en países muy islámicos, donde el cristiano es perseguido hasta la muerte, porque es otra religión y porque no quieren para nada que se predique el evangelio, por solamente poner un ejemplo. Bien, entonces, vamos a ver lo que le pasa al Señor Jesús en esta ocasión, y vamos a encontrar, como siempre, que Él responde con gracia y verdad, y vamos a ver cómo. Porque yo lo que veo es que el Señor con los que bien sabe quién es, Él suele ser más fuerte en la verdad. Con los que saben muy bien quién es. Y estas personas que vamos a ver hoy, ellos saben muy bien quién es Jesús. Bien, entonces, versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. A ver, la compañía de soldados, en este momento no estoy seguro si son soldados, esto habría que mirarlo y no lo miré. Pueden ser soldados incluso del templo o podrían ser soldados romanos. Bien, puede ser soldados romanos, lo más lógico. Pero también el templo tenía su propia, no ejército, pero tenía sus propios soldados y guardias, y podrían ser de esos. El caso es que vienen soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. ¿Por qué le ataron? ¿Desde cuándo Jesús mereció ser atado? ¿Era un revolucionario como Barrabás luego? Para nada. Le atan porque le odian. Y están intentando humillarle de todas las formas posibles. No pueden atarle legalmente. A partir de este momento, los judíos están rompiendo o están quebrando la ley por todos los lados. Y vamos a ver cómo les importa un pepino la ley. Y veremos también cómo lo manipulan a su manera. Entonces, en el versículo 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. El mero, como suelen decir en algunos sitios, el cabeza, o la cabeza de los judíos era sumo sacerdote. También era el presidente, creo entenderlo, del Sanedrín, los grupos más poderosos de Israel, de la religión judía. El sumo sacerdote era el más grande, pero en este caso Anás, le llevan a Anás porque Anás había sido el sumo sacerdote por muchos años y era un hombre poderoso. Y su yerno, sería su yerno, ¿no? Sí, su yerno era Caifás, él era el sumo sacerdote.
Pero Anás era un hombre tan poderoso, tan imponente, tan fuerte de carácter, que aún muchos años después de ser él el sacerdote, mira dónde llevan, cuando hay un tema quisquilloso, un tema complicado como es el de Jesús, en vez de llevarle directamente al sumo sacerdote, primero van a Anás, porque Anás es todos saben que él es el que tomaba las decisiones, era muy famoso, muy temido, y le llevan a él como antes que Caifás, ¿vale? Versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora, esto lo había dicho el Señor anteriormente, creo que en el capítulo 11, este Caifás había dicho esto. Fíjate cómo es el Señor. Él había dicho eso como un comentario sarcástico de que, oye, necesitamos a alguien que haga de ¿cómo se llama? ¿Es cabra expiatoria o algo se dice así? ¿O cómo se dice? Chivo expiatorio. Necesitamos a alguien que los romanos puedan echar toda su ira sobre él y le maten. Y él decía, con la intención de que Jesús fuese esa persona, que le pusiesen a Jesús y que le matasen a Jesús. De esa manera los romanos de alguna manera satisfacían un poco su malestar por los judíos, y también los judíos principales se quitaban un gran problema, pensaban ellos, quitar a Jesús, ¿no? Entonces él había profetizado eso sin darse cuenta de que qué profecía estaba dando, qué profecía, qué ironía fue que él, un sacerdote hipócrita, malvado, que le vamos a ver luego, sumo sacerdote malo, él pronuncia una profecía que él lo dice de una manera y luego resulta que absolutamente cumple con el propósito de Cristo. ¿Cómo es el Señor? Nos suceden diferentes cosas a lo largo de nuestra vida, a veces cosas que nunca habíamos planeado, nos llegan igual golpes de la vida o circunstancias y nosotros pensamos que son al azar, es que, pues, ¿qué quieres que haga? Me ha pasado así. Cuando si pudiésemos conocer la voluntad de Dios, que Él no nos la revela siempre, si pudiésemos entender todo lo que Dios está haciendo, sabríamos que Él está obrando en nuestra vida exactamente como quiere. Y Él está haciendo su plan, Él está haciendo su voluntad. Y a nosotros nos toca, cuando nos llegan las incógnitas de la vida, las durezas que no parecen tener sentido, nos toca a nosotros arrodillarnos como hizo Daniel cuando dijeron, vamos a por ti. Daniel se fue a la ventana y oró mirando a Jerusalén 3 veces como siempre, donde le podían ver con las ventanas abiertas, diciendo, no sé qué está pasando, pero Señor, yo me fío de ti. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Ahora el Señor es arrestado y entonces vamos a saltarnos el 15 al 18, porque eso tiene que ver con Pedro, ya lo vimos, con la negación de Pedro, y nos saltamos al 19. Entonces, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. En principio esto no es legal, esto o es una pregunta informal, no lo dice, porque si es formal, y yo creo que sí lo es, era un interrogatorio, no era correcto, no se podía hacer. Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice versículo 20, porque el sacerdote le pregunta a Jesús, a ver, explícame tu doctrina y estos discípulos que tienes, a ver, ¿qué eres tú? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hablas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué enseñas? Y le está obligando, de alguna manera, le está poniendo al Señor Jesús a defenderse, ¿no? Entonces, mira la respuesta del Señor. Dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto.
el Señor le dice, tú sabes muy bien lo que yo enseño. Lo saben todos, porque mi ministerio ha sido absolutamente en público. Yo no he estado por ahí resguardado todo este tiempo enseñando cosas raras a ningún grupo privado. Estaba con sus discípulos, pero su enseñanza y su doctrina lo predicaba en público. Y el Señor le dice al sumo sacerdote eso, o en este caso a Anás, y el sumo sacerdote estaría, me imagino que presente, no estoy seguro, y versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Por qué dice esto el Señor? Al Señor le han puesto ahora en juicio, le han puesto delante, le han obligado a defenderse y no han producido testigos. Y eso es en violación de la ley. Fijaros unos versículos, si queréis ver, en Deuteronomio 17, vamos a ver rápido, en Deuteronomio 17, versículo 6, dice, por dicho, claro, los judíos, ¿qué quieren hacer con Jesús? Ya saben lo que quieren, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Matarlo. Y dice en Deuteronomio 17, 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que, para un judío, para poder condenarle, tenía que haber 2 o 3 testigos como mínimo, desde Deuteronomio. Este era el sumo sacerdote. Y él estaba violando la ley, él mismo, una ley clara del Antiguo Testamento. Pero, ¿sabes? Así son las leyes humanas, ¿verdad? Los que estáis en países, los que sois de países que ahora están en turbulencia. Los líderes corruptos llevan la ley en la mano, ¿verdad? Hacen con la ley lo que quieren, ¿a que sí? ¿Verdad que sí? En mi país es igual. Hay muchísimas autoridades que hacen con la ley lo que quieren. ¿Por qué? Porque es una ley humana, respaldada y defendida por humanos. Y cuando quieren hacer algo, cogen la ley y la usan como les da la gana. No es nada nuevo. En el Antiguo Testamento también. Fijaros en Primera de Reyes. Vamos a ver un ejemplo muy sonado que hay en Primera de Reyes 21. ¿Os suena la palabra Nabot? ¿Os acordáis de un tal Nabot? Era un hombre justo. El rey Acab quiso su huerta o su huerto, quería robar, o sea, quería comprarlo, y Nabot le dijo, ni hablar, esto es de mis padres, es mi herencia, no es tuyo, no lo voy a vender. El rey se fue de morros a casa, le vio a su esposa, que era una bruja, y le dijo, ¿qué? ¿Por qué estás llorando? Ya te lo consigo yo. Y ella, fíjate lo que hizo con la ley, y eso que ella no era judía, se había casado con una de fuera. Esta Jezabel, mira, hizo una trampa y mira cómo usó la ley. En el versículo 12, ella escribe la carta en el versículo 8 con las instrucciones. Y en el versículo 9 dice, y las cartas que escribió decían esto, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y en el versículo 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Versículo 13, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Están aquí en un banquete, le han puesto a Nabot, que va de inocente, es un hombre serio, es un hombre justo, es un hombre que ama a Dios. Está sentado allí y 2 sinvergüenzas están delante de él con un plan. Pero van con la ley en la mano. Y entonces en algún momento ellos se miran y ¡pum! Dicen, oye, ¿qué acaba de decir Nabot? Ha blasfemado, 2 testigos, venga, fuera. Y le mataron. Con la ley de Deuteronomio le mataron. Era toda una farsa. Entonces no es nada nuevo que la ley a veces se use con fines personales. En todas las naciones del mundo pasa esto.
¿Qué es lo que debe hacer el cristiano en este caso? Pues es lo que estamos viendo, porque a Jesús le hicieron eso, exactamente eso. Porque Él les dice, si volvemos al pasaje en Juan, capítulo 18, el Señor le dice, ellos, ¿por qué no has traído testigos? Hay un montón de gente que me ha escuchado. Bueno, no vamos a ir, pero si vamos al libro de Mateo, no vamos a ir a Mateo, pero en Mateo 26 tenemos la misma escena con más detalle. Y en Mateo 26, ¿qué hacen entonces? Dice que sacan un montón de testigos para echarle acusaciones y los testigos son todos un montón de contradicciones y no pueden, porque todo es una gran farsa, todo es una gran mentira, hasta que dos de ellos se les ocurre, oye, una vez le oímos decir que ese templo, si lo destruyeran en 3 días, que él lo levantaría. El templo era para los judíos sagrado. El Señor no hablaba del templo, Él hablaba de su cuerpo. Y bien lo sabía cualquier persona que le estaba escuchando de corazón. Y entonces, con esa acusación superficial, una acusación plástica que no valía para nada, con dos testigos que dijeron, yo le oí decir eso, con eso ya le llevaron y le acusaron con esa ridícula acusación al Señor. Y otra vez, con la ley en la mano, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, en el versículo 22 de Juan 18, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada al Señor. Le dio una bofetada al Señor. ¿Tú quisieras pasar la eternidad como la persona que le dio una bofetada al Salvador del mundo? Ay, qué cosa. Una bofetada le pegó, porque Jesús, con educación además, estaba en su lugar. Jesús le estaba diciendo al sumo sacerdote, a ver, los testigos, ¿qué? Me estáis acusando formalmente y estáis violando toda la ley. Y va un alguacil y le pega una bofetada al Señor. Madre mía. Qué cosa, ¿eh? El Señor podía haberle mirado y con solo mirarle, como le había creado también, le podía haber hecho desaparecer en ese segundo. Era el Creador, podía calmar las tormentas, podía sanar a los enfermos, podía levantar a los muertos. Y este insensato le da una bofetada. Por favor. Y le dijo, así respondes al sumo sacerdote, porque todos entendían lo que había dicho. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Por qué el Señor sufre todo esto? Con gracia, sin responder en ira, sin aniquilar instantáneamente todo este circo de religiosos hipócritas. Pues el mismo Juan nos lo va diciendo a lo largo de su libro. Desde los primeros capítulos, Juan 3, hablando con Nicodemo, Juan 3, versículo 14, hablando a Nicodemo le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba allí porque es exactamente donde fue a estar. Vino a Belén para estar allí
delante de los judíos y delante luego de Pilato, que veremos Dios mediante el domingo que viene, estaba allí porque Él había venido para morir. Él estaba cumpliendo su misión. Y por eso, con toda tranquilidad, con absoluta paz, entregado totalmente al Padre, Él podía responder con gracia y verdad. Él entendía perfectamente lo que estaba pasando. De hecho, ¿quién estaba en control? Él. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver al Señor delante de Pilato. Pilato es el cabeza de los romanos ahí en ese momento, en ese lugar. Y el que está controlando toda la situación es el Señor Jesús, y lo sabe muy bien. Luego en Juan también, es que a lo largo del libro de Juan Él lo va enseñando. 8:28 dice, les dijo Jesús, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Y cómo es entonces que el Señor puede? Bueno, el Señor sabe todo, ¿no? Pero vemos incluso en la lógica dentro del libro de Juan una y otra vez. En el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor es el único en ese momento que sabe qué es lo que está pasando. El sumo sacerdote y los suyos creen que tienen un plan, hay un trama que va a funcionar. Creen que saben lo que está pasando ahí. No saben nada. No entienden absolutamente nada de lo que está realmente sucediendo. Juan 12:32 también lo repite, y si me fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, decía el Señor. me van a crucificar, me van a matar. No sé dónde está el mando, tengo el mando. Tengo algunos de los versículos. Sí, se me olvidó que los tenía ahí. Juan 3:14, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, el siguiente, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y el siguiente también, si yo fuere levantado de la tierra. Esto es en el libro de Juan, lo que él está enseñando a todos, para que ellos, cuando pase, entiendan que todo lo que pasó tenía que pasar. Bien, vamos a terminar pues, siguiente versículo que hay allí, segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuanto más hablamos del Señor, algo más se van a oponer a nuestro mensaje, a nuestra vida, a nuestro evangelio. Algunos sufren más que otros. Desde luego que hay países donde es muchísimo más difícil nombrar incluso el nombre de Jesús. Pero el mensaje de la Biblia es de que es normal tener persecución por su nombre. Es algo que debemos de entender y esperar. Cuando toque, si te toca, en el momento que te toque, ¿por qué podemos tener paz y tranquilidad en esos momentos difíciles? Igual a Jason le toca algún momento muy complicado allí en Nicaragua. Estando allí para hacer una misión, igual Satanás de alguna manera intenta estorbar. Sabiendo que el Señor, Él mismo lo sufrió primero, y luego nos dice, nosotros cuando estemos haciendo la obra de Dios va a haber oposición. Y yo he tenido algunos tiempos de oposición que no fueron nada agradables, nada agradables. No buscaba mi vida, aunque sí, una vez sí que me fui a una casa donde habían unos niños que venían a la iglesia y fui a invitarlos a estar con ellos. Estaba Juan conmigo y el padre estaba y sí que nos amenazó de muerte el padre. En fin, no sé a dónde habría ido, pero bueno, se calmó. Pero bueno, el caso es que nunca sabes, ¿no? Siguiente versículo, hay un par de ellos ahí, Mateo 5:10.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente pasaje también, Juan 15:20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y la historia está repleta de cristianos que han sido perseguidos por su fe. Y uno más, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y uno más, y aquí terminamos. No temas en nada lo que vas a padecer. Una de las iglesias, la iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, si incluye la muerte también, y yo te daré la corona de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí, ya se va el tiempo, pero la idea es de que el Señor nos ha puesto este ejemplo. Él mismo sufrió la barbaridad, la persecución, la hipocresía de las autoridades religiosas de su tiempo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, para ponernos un ejemplo de que aún así se puede vivir en gracia y en verdad. Que el Señor nos ayude esta semana en lo que nos toque, cuando la gente no nos trate educadamente, como debía ser igual, que sepamos responder con gracia y verdad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí. Entonces oramos y ya. Gracias, Señor, por